La rinoseptumplastía o rinoplastía, un procedimiento quirúrgico en el que se resuelven principalmente los problemas estéticos de la nariz, el hueso que sobresale del dorso de la nariz a semejanza de una joroba, las desviaciones hacia la derecha o izquierda. La rinoplastía busca que la nariz devuelva la armonía facial del paciente. Un resultado óptimo hace que la nariz siga los rasgos estructurales de la cara. Hoy, el doctor Enrique Andrade, otorrino, especialista en cirugía estético-facial, nos explica a qué edad se realiza esta cirugía y el tiempo de recuperación. Entérese más. Hoy, en A Su Salud, conozca de un caso clínico donde se aplicó discólisis con ozono, tratamiento para eliminar la hernia de disco sin cirugía. En el estudio, el doctor Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo sonoterapeuta, nos platica sobre esta técnica y sus beneficios. ¿Y los resultados? Platícanos. Magníficos, magníficos. Los pacientes con angina postinfarto agudo de miocardio conforman un grupo de pacientes de alto riesgo, ya que tienen más posibilidades de tener otro infarto. Hoy, en el estudio, nos acompaña el director médico de Severi, el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, nos explica cuál es el seguimiento médico del paciente que presenta angina postinfarto agudo de miocardio. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Amigos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y te voy a invitar muy cordialmente para que te quedes a disfrutar este espacio médico y bueno, participes enriqueciendo con obviamente con tus llamados, tus comentarios a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestros distintos medios. Te invito para que participes. Vamos a iniciar con una entrevista muy interesante de lo que es la rinoseptumplastía, lo que es mejor conocida como rinoplastía, y este procedimiento que hace el doctor Enrique Andrade, cirujano plástico del Hospital Puerta de Hierro. Nos platica de este interesante tema. Vamos a iniciar con esta primera entrevista y te invito pues para que participes. Visítanos en www.susalud.tv. Aquí puedes participar de distintas formas a través del Facebook, Twitter, e incluso hay algunas promociones muy interesantes. Te invito. Vamos a iniciar pues con esta cápsula de rinoplastía a su salud. Clínica de Cirugía Estético-Facial. Doctor Enrique Andrade. Médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Con reconocimiento nacional e internacional en cirugía de nariz primaria, secundaria y cirugía estético-facial. La rinoplastía o rinoseptumplastía es el nombre de la cirugía para modificar la forma externa de la nariz o para modificar un problema funcional cuando alguien no respira bien. La cirugía de nariz es el procedimiento más frecuente e importante hablando de cirugía facial porque esta ocupa el centro de la cara. Hoy en día son muchos los jóvenes que acuden solicitando un cambio estético porque este es posible y en manos de un profesional el procedimiento es muy seguro y lo han visto el resultado en amigos, en familia, en compañeros de la universidad. En otros, el motivo principal es funcional porque han recibido un traumatismo y presentan una desviada, traumatizada y que no respira bien. Como otorrinolaringólogo y cirujano facial, es mi meta y objetivo dejar una nariz que luzca bien y que respire con el paso de los años. Por este motivo, a todo paciente en su consulta inicial realizamos una minuciosa exploración con endoscopía y si el caso lo amerita o justifica, nos apoyamos en un estudio de tomografía y así integrar un buen diagnóstico. La cirugía de nariz la realizamos bajo anestesia local y sedación de manera ambulatoria. Esto quiere decir que el paciente 2 horas después puede salir a su casa, a su hotel, no sin antes haberle dado los cuidados por escrito en un folleto o de manera verbal, y así el paciente se sentirá seguro en su casa. Esta cirugía no es dolorosa.
Como no dejamos taponamiento nasal, los pacientes refieren que es algo similar a un cuadro gripal o catarral que dura 2 o 4 días y que presentan algo de constipación. Esta cirugía se puede realizar en las jovencitas a partir de los 15 o 16 años de edad, en los caballeros a partir de los 17 años y extenderse hasta los 50 o 60 años siempre y cuando su estado de salud no lo impida. Y algo muy importante, si un escolar es detectado que tiene un problema, que no respira bien, que tiene el tabique desviado, es el momento de los 8, 12, 13 años corregir ese problema funcional. Si no lo atendemos, ese niño va a tener una dentición definitiva anormal y su crecimiento facial al final se va a ver afectado. A esa edad no corregimos o hacemos ningún cambio estético, solamente la parte funcional. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, Puerta de Hierro. El tiempo de recuperación en esta cirugía generalmente bastan 4 a 6 días. Para actividades de deporte hay que esperar unas 4 semanas, sobre todo actividades o deportes que impliquen el contacto físico, como el fútbol, como el voleibol. Con una rinoplastía podemos achicar la nariz cuando ésta es muy grande para un rostro, quitar una forma aguileña o ojiva en el dorso nasal, elevar la punta cuando ésta está caída, estrecharla cuando está muy ancha, afinarla y estilizarla cuando el paciente así lo desea, pero siempre buscando naturalidad. Esta cirugía no deja cicatrices externas visibles y muy frecuentemente la podemos combinar con aumento de mentón, con extracción de grasa de Bichat, con cirugía de párpados y de esta manera armonizar y embellecer un rostro. En cirugía de nariz, para tener resultados exitosos y predecibles, se requiere de capacitación, de precisión, de experiencia, de disciplina, de ingenio, de sentido estético y artístico, porque no hay 2 narices iguales. Alguien que ha sido operado de nariz sin éxito se preguntará a qué tiempo hacerse una segunda cirugía o revisión. Esta no debe ser antes de los 6 meses y de preferencia esperar el año. Si con su primer cirujano no hubo el éxito, una cirugía revisional requiere de las manos de un experto. Con relativa frecuencia vemos cómo con el afán de afinar una punta, esta la dejan colapsada o pinchada y con muchas irregularidades. Si usted cuenta con gastos médicos mayores, estos cubren la parte funcional, pero se requiere de 2 años como mínimo pagando esta póliza. Para efectos de urgencia de trauma de nariz, desde el momento de contratar la póliza, tiene derecho a ello. Y generalmente, para un procedimiento electivo o programado, se requiere de 1 semana de preparación. Tenemos excelentes instalaciones para hacer de su cirugía un procedimiento seguro. Clínica de Cirugía Estético Facial. Actualización médica continua y tecnología de última generación. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Bueno, el problema es funcional. Si tu problema es funcional o estético, pues aquí tienes esta alternativa. En los jovencitos, ya escuchamos al doctor Andrade, la importancia que tiene. Si usted se da cuenta, señora, que tiene un problema funcional, pues es importante llevarlo, ya que puede complicarse. Hay una etapa, hay una edad en la que es óptimo en el que el niño pueda, o esa criatura o ese paciente pueda visitar a su especialista, en este caso al otorrino, obviamente con especialidad en cirugía facial, como el doctor Enrique Andrade. Los teléfonos los ve en pantalla. Y bueno, para usted que nos está viendo a través de en www.susalud.tv, en www.laser.tv, ahí puedes tú ver mayores opciones y encontrarás algunos videos en testimonios y resultados muy interesantes del doctor Andrade. Vamos con el doctor Alfonso Villalobos. Él en este caso pues nos presenta esta interesante cápsula en relación a lo que son los problemas de reflujo gastrointestinal. Es el doctor Alfonso Villalobos.
¿Qué tal, amigos de Su Salud? Soy el doctor Alfonso Villalobos, cirujano gastroenterólogo. El día de hoy quiero platicarles sobre una enfermedad que es bastante común, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Asociado frecuentemente a hernia hiatal, aunque no son sinónimos, es un problema en el que el contenido gástrico se regresa hacia el esófago, ya sea alimento, el mismo ácido que produce el estómago y otras sustancias que ahí se encuentran. La situación es que al perderse la barrera que evita el reflujo, que es un esfínter o una válvula, el contenido del estómago puede irritar el esófago y da síntomas muy clásicos como ardor, ya sea en la boca del estómago o un ardor que sube por atrás del esternón, da síntomas de eructos, náusea, incluso hay pacientes que se les regresa la comida cuando se agachan o cuando cenan y se acuestan. Hay diferentes grados de los síntomas, pero es tan frecuente que muchos pacientes aprenden a vivir con la enfermedad por años, se adaptan, dejan de comer muchas cosas que les gustaría, de tomar ciertas bebidas, de cenar, de usar ropa apretada, de hacer algunas actividades, y cuando volteamos para atrás, nuestra vida gira en torno a la enfermedad, nos hemos adaptado. Obviamente esto pues lleva a que nuestra calidad de vida ha disminuido, y cuando la solución es muy sencilla. Tenemos que entender que la enfermedad por reflujo, cuando es secundaria a una hernia hiatal, lo que pasa es que el estómago se hernía a través del hiato, es decir, sube hacia el tórax por este orificio hiato que está en el diafragma, por un defecto en el mismo. Si entendemos que esto es un problema mecánico, también tenemos que darle lugar a la posibilidad de que la solución pueda ser mecánica. En aproximadamente el 50% de los casos va a estar indicada la realización de una cirugía para corregir tanto la hernia hiatal como la enfermedad por reflujo. Las indicaciones de cirugía son muy claras, no todos los pacientes se tienen que operar, pero lo recomendable es que si usted tiene síntomas de reflujo, acuda con su especialista para que determine si usted es candidato o no a la cirugía. Se tendrá que hacer algunos estudios. El estudio básico es una endoscopía en la que se meterá un tubito con una cámara de televisión por la boca, usted siempre bajo anestesia, y vamos a ver por dentro el esófago, el estómago y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, para ver hacia arriba si el estómago se está metiendo hacia el tórax. Es un estudio muy completo y que nos va a dar un panorama bastante amplio de qué es lo que está sucediendo. Inicialmente se debe manejar con medicamentos y de acuerdo a si hay complicaciones, la respuesta que hay al tratamiento, el tamaño de la hernia, en caso de que la exista, pues entonces determinaremos si el paciente se va a ver beneficiado definitivamente por una cirugía o no, lo cual resolvería de manera total el problema. Hay pacientes que tienen muy buena respuesta a los medicamentos y que no es necesaria una cirugía y que tampoco hay complicaciones a largo plazo. Pero también hay que saber que los pacientes que han vivido 2, 3, 5, 20 años o más con esta enfermedad también pueden tener complicaciones tardías en el esófago, sobre todo en la unión del esófago con el estómago, como estenosis pépticas, que es una estrechez por quemadura, como esófago de Barrett, que es un cambio en la celularidad, en las células que recubren esta zona. Está considerado como una metaplasia intestinal y esto es una enfermedad premaligna que en pocos casos puede transformarse hacia un cáncer de esófago, y obviamente, bueno, el cáncer ya sería la parte más avanzada y más tardía de esta enfermedad. Vale la pena que te acerques para saber si tienes enfermedad por reflujo, alguna complicación, y si eres candidato a una de estas cirugías. Si no eres candidato, el tratamiento médico se toma por 6 semanas y lo puedes tomar varias veces al año, y si eres candidato, pues es una cirugía laparoscópica, son 5 orificios de 1,5 centímetros, una camarita de televisión y
hacemos una cirugía laparoscópica con una recuperación muy rápida, 2 días en el hospital, 1 semana sin trabajar y estando tranquilos, y a los 8 días puede ser tu vida completamente normal. Vale la pena que te acerques para tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno de esta enfermedad, que como te decía es bastante común. Si tú tienes estos síntomas que te referí, no creas que son simplemente agruras, no es normal que los padezcas más de 2 o 3 veces por semana, y acude a una consulta. ¿Qué es el bostezo? El bostezo es un fenómeno frecuente y rutinario del que prácticamente se conoce muy poco. Una de las teorías más aceptadas es que es un reflejo ante niveles bajos de oxígeno en los tejidos del cuerpo, y otras veces una transición entre el estado de sueño y la alerta. Todo comienza con un pequeño estímulo. El factor desencadenante más frecuente es bajar el estado de alerta. Esto por lo general va ligado a la fatiga, desinterés, el periodo previo al sueño o simplemente ver bostezar a otro. Este estímulo inicia un proceso que tiene componentes voluntarios e involuntarios, produciendo una respuesta en la formación reticular en la región inferior del cerebro. Físicamente se produce una inspiración profunda. La boca se abre ampliamente. Esta inspiración profunda permite el paso de un gran volumen de aire hacia los pulmones, seguida de una expiración rápida. Este proceso dura un promedio de 6 segundos. Se sabe también que los fetos alrededor de 20 semanas de gestación pueden bostezar. Todos los mamíferos bostezan, y no sería extraño que tú en este momento ya hubieras bostezado, cuando menos una vez. No te pierdas la próxima cápsula en A Su Salud, el programa de los especialistas, y descubre los misterios detrás de un ataque de hipo. Muy bien, bueno, enseguida vamos a ver de un testimonio, vamos a continuar con testimonios. Esto resulta muy interesante cuando hablamos de ozonoterapia, cuando hablamos de discólisis, que son estos procedimientos que el doctor Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo ozonoterapeuta, nos platica. Bueno, resulta siempre muy interesante. Primero presento al doctor Miguel Ángel Montoya. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de los especialistas, doctor. El doctor Miguel Ángel Montoya es director del Centro Integral de Ozonoterapia. Y bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de poder platicar con una paciente que venía muy grave, doctor, de los Estados Unidos, de Downey, California. Así es, Joel. Esta es una paciente que tenía 2 años y medio con un dolor insoportable de espalda, incluso que la obligó a dejar de trabajar. Había acudido con múltiples especialistas, estuvo siendo tratada incluso en el Kaiser, un hospital de Downey, por médicos especialistas en columna, los cuales no le daban ninguna solución a su problema, ¿verdad? Nosotros catalogamos estos pacientes en una escala de dolor del 0 al 10. 0 es sin dolor y 10 es lo máximo. Esta paciente manifestaba una escala de dolor de 8 constantemente. Vamos a verlo y vamos a invitar al público para que vea este testimonio. La pregunta antes, doctor, en varios pacientes que hemos visto, bueno, es extremadamente positivo el resultado de la ozono o de lo que es la técnica de discólisis. ¿Habrá en quienes no se da este extremo de resultados? Bueno, Joel, cuando nosotros vamos a hacer la aplicación de la ozono intradiscal, el resultado debe de ser positivo, porque es un paciente que ya escogimos y es candidato. Los pacientes obviamente que no son candidatos a este procedimiento definitivamente... Entonces, todo estriba entonces en un buen diagnóstico. Vamos con este testimonio, la señora Rosa Loza. Así es. Adelante. Bueno, hoy tenemos un caso muy interesante, un testimonio más de lo que es el ozono médico aplicado en lo que es hernia de disco. Platíquenos, ¿cómo le fue? Muy bien, he estado en tratamiento con el doctor y estoy maravillosamente. Estoy prácticamente sin dolor. ¿Cómo empezó su problema, señora Loza? Mi dolor comenzó hace 2 años y medio. Comencé con un dolor de espalda y fue incrementando el dolor poco a poco. Hasta de enero para acá, que tenía ya prácticamente inmovilizada todo el día, solamente en la cama, sin poder hacer absolutamente nada. El dolor ya era día y noche. Tuve que dejar de trabajar, no podía hacer nada. Incluso cuando me vine para acá, batallé bastante en el vuelo, porque no soportaba estar sentada ni 5 minutos ya. La señora Loza viene de Estados Unidos. ¿Cómo se enteró del doctor? Por medio del internet. Un primo hermano que yo tengo que es
acupunturista. Él me dijo que en Guadalajara había un doctor muy bueno que estaba aplicando la ozonoterapia. Inmediatamente yo fui a la internet y apareció la página del doctor y me pareció interesantísimo. Llamé, hice una consulta con el doctor y aquí estoy. ¿Y los resultados? Platícanos. Magníficos, magníficos. Yo me sometí a la discólisis el lunes, hace 3 días. Este es ahora mi tercer tratamiento con el catete y que me aplica más ozono. Pero el lunes que yo vine aquí con el doctor, yo tenía un dolor a un 8. Ahorita mi dolor es menos de medio, prácticamente absolutamente nada. Yo todavía no la puedo creer. Después de hace una semana que yo no me podía mover, no podía estar sin dolor. Tengo 3 días de lunes para acá que yo no tomo un analgésico para el dolor. Nada. Prácticamente estoy sin pastilla para el dolor y sin dolor. ¿En cuántas ocasiones ha visitado el doctor? El lunes que me hizo el procedimiento, el martes que vine para que me repitiera la inyección del ozono, ayer y ahora. Qué interesante, pues aquí estamos viendo un claro ejemplo de lo que son los beneficios, las bondades del ozono médico con el doctor Montoya. Y bueno, en tan solo 3 aplicaciones... Sí. Prácticamente. La primera aplicación, que fue la del lunes, que fue cuando el doctor hizo la discólisis, el efecto fue inmediato. Cuando yo salí del hospital, lo único que me molestaba era el catete y un poco adolorida. Pero el resultado para mí fue inmediato. Oiga, señora Loza, pero usted viene de un país en donde se tiene una alta tecnología en tratamientos médicos. ¿No buscó usted alguna opción allá en Estados Unidos? Sí, como no, yo empecé a ver primero doctores familiares normales, regulares, que inmediatamente me hicieron rayos X. Me decían, solamente me daban desinflamatorios y me decían que era un simple desgaste de disco que no tenía importancia. Eso fue incrementando, vi dos o tres especialistas en columna y me querían someter a la inyección que se aplica en la columna vertebral para disminuir el dolor solamente. Me decían que mi caso era de solamente mantenerme en control al dolor con analgésicos, con desinflamatorios y con esa inyección solamente. No había ningún otro tratamiento, no había alternativas entonces para tratar en los Estados Unidos y dijo, pues yo me voy con el doctor Montoya. Y ahora aquí usted está viendo estos beneficios de lo que es la ozonoterapia y desde luego con la técnica del doctor Montoya. Completamente, los resultados son magníficos, fabulosos, inmediatos. Y que yo nunca no pensé que esto pudiera ser un efecto tan grande en mí. Mi calidad de vida era prácticamente 0. Pues sí, nos llama mucho la atención, ¿verdad, doctor? Y es interesante escuchar, saber que alguien encontró una respuesta a través de ese tratamiento, a través de esta técnica conocida como discólisis. Dice usted que todo va a consistir o todo estriba, vamos, en base a un buen diagnóstico. Sí, un buen diagnóstico. Pero le preguntaba a la señora, y usted me lo dice, ella no era candidata a discólisis. Ella era una candidata que se encontraba en los límites, vamos, no es una candidata ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella presentaba ya un desgaste muy importante de su disco intervertebral. Más sin embargo, se hizo la aclaración de que podíamos intentar el procedimiento con las reservas del caso, puesto que tenía un desgaste importante. Nos encontramos con este resultado sorprendente en el caso de ella y en algunos otros que hemos tenido similares, que si bien no son los candidatos ideales, se someten al procedimiento en virtud de que no existe otra alternativa para ellos, ¿verdad? Ahora, doctor, en tan solo 3 días, esto pues lo estamos escuchando, pues es posible, ¿verdad? Pero ahora explíquenos por qué es que sí es posible todo esto. Mira, es posible por una cuestión muy sencilla. El ozono, cuando se aplica directamente dentro del disco, descomprime la lesión de manera prácticamente inmediata. El material que está haciendo o protruyendo o extruyéndose se deseca y por lo tanto se retrae. Al retraer, estamos quitando la compresión, que es la que está causando el dolor. Ahora, ¿este tratamiento es definitivo, es paliativo?
¿Es momentáneo o es definitivo? En el caso del ozono intradiscal es un procedimiento que es curativo, de mínima invasión, ambulatorio, de corta estadía, estamos hablando de 3 horas que están en el sanatorio, nada más, y es curativo, ¿verdad? Es definitivo. Ya no regresa entonces la hernia discal o el problema. No, obviamente, pues un paciente que se tiene que cuidar porque las hernias se pueden volver a producir. Así es. En este caso, sugerimos a los pacientes llevar un buen control de peso, cuidarse sobre todo en la cuestión de los ejercicios, las actividades, una buena higiene postural, etcétera, ¿no? Y una rehabilitación adecuada. Pues yo lo felicito, doctor, un caso más de lo que es ozono, aquí lo estamos viendo. Y bueno, aquí es en base a un buen diagnóstico. ¿Y en qué consiste todos los diagnósticos que usted practica del paciente? Mira, Joel, el fundamental es una resonancia magnética, la cual nos va a determinar exactamente si el paciente es candidato o no. Sí, que la hernia no esté calcificada, que tengamos un buen espacio intervertebral, en fin, son datos que vemos claramente en la resonancia magnética. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Doctor Miguel Ángel Montoya, si usted quiere visitar la página, aquí la ve en pantalla, www.ozonomontoya.com.mx, o el teléfono para que usted se ponga en contacto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el 0133-3642-1645. Aquí lo ve también en pantalla, este teléfono para que pueda usted comunicarse con el doctor Miguel Ángel Montoya. Patología especializada, como siempre, entregando resultados seguros y confiables, ya 41 años, tanto a empresas como también a ejecutivos. Trastornos alimenticios, anorexia y bulimia. Como ya sabemos, el equilibrio en el consumo de alimentos es indispensable para obtener salud física y mental, lo cual se logra proporcionándole a nuestro organismo, de acuerdo a las necesidades de cada persona, verduras, frutas, granos y sus derivados, productos animales, grasas y azúcares. A continuación hablaremos de la anorexia y bulimia, dos flagelos de la sociedad, pero sobre todo de la juventud de nuestro tiempo. La anorexia es un desorden alimenticio y psicológico a la vez. La característica esencial de este trastorno es la distorsión de la imagen corporal sin reconocer el avance de la delgadez. El enfermo inicia un régimen alimenticio para perder peso, hasta convertirse en una obsesión, de tal manera que la persona llega al borde de la inanición. La bulimia afecta 10 veces más a las mujeres que a los hombres. Este trastorno alimenticio se caracteriza por episodios secretos de excesiva ingestión de alimentos, seguido de métodos inapropiados para controlar el peso, como el vómito autoinducido, el abuso de laxantes y diuréticos. El acceso de bulimia se inicia con una sensación de hambre incontrolable, con preferencia por alimentos de alto contenido calórico. Tanto la anorexia como la bulimia son desórdenes alimenticios que presentan una variedad de complicaciones médicas y psicológicas, que si son atendidas a tiempo se consideran reversibles a través de un tratamiento multidisciplinario. A nosotros como sociedad y familia nos corresponde descubrir si alguien de nuestros seres queridos está atrapado en las redes de estos trastornos y acudir lo más rápidamente posible al médico. A su salud. El programa de los especialistas. Severi, Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo sobrevivir a un infarto? Se le conoce como infarto al miocardio a la muerte de una porción del músculo cardíaco y es producido por la obstrucción de una arteria coronaria que suprime el aporte sanguíneo al corazón. Si el corazón no recibe oxígeno por un tiempo prolongado, el tejido de esta zona muere y ya no se regenera. El difícil control de los factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, obesidad, colesterol y diabetes, continúan en un alto porcentaje en personas que ya sufrieron un primer infarto, debido a la pobre cultura de prevención de la población mexicana. Es recomendable hacer prevención secundaria, bajo vigilancia médica y estricto control medicamentoso, en pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular, para evitar recaídas que puedan causar complicaciones mortales. Desde el año 1995 sufrí ese evento, pues, desafortunado. Pero he estado bien, y más ahora con este programa donde me han estado
cuidando en cuanto al funcionamiento de mi corazón. El programa consiste en aminorar el ritmo cardíaco para que el corazón tenga una mejor conservación. Me están ofreciendo exámenes biológicos, me ofrecen electrocardiogramas, me ofrecen medicamentos. ¿Cuánto tiempo tiene este programa, don Ramón? Bueno, yo inicié en el mes de octubre y este programa tiene una duración de 6 años. Durante los 6 años le van a dar todo el tratamiento, los medicamentos, los diagnósticos de forma gratuita. Así es, en forma gratuita. Si usted ya ha sufrido un infarto, a su salud y Cardiovascular Research Institute le proporcionan consulta médica, análisis de laboratorio y tratamiento médico sin costo hasta por 1 año. Regístrese o comuníquese 32 88 90 76. A su salud y Cardiovascular Research Institute le invitan a cuidar su corazón. Muy bien, estamos al aire y continuamos en A Su Salud, amigos. Bueno, vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a tratar el tema de angina post-infarto agudo de miocardio. Y nos acompaña el doctor Luis Virgen. Usted ya lo conoce, el doctor Luis Virgen es cardiólogo intervencionista con especialidad en cateterismos, angioplastías. Bueno, la verdad es de que es muy interesante siempre platicar con alguien que tiene tanta experiencia y sobre todo este conocimiento, doctor. Vamos a hablar de angina post-infarto. ¿Esto sí. ¿Qué es, doctor? Fíjate, Joel, que ya nos habíamos comentado en los programas anteriores que muchas veces el primer síntoma que tiene un paciente es dolor. Y ese dolor en el pecho, que es un dolor relacionado con obstrucciones en las arterias del corazón, se le conoce como angina. La angina avisa que va a llegar un primer infarto. Entonces, alguna vez el paciente comienza con dolor, es un dolor muy característico opresivo, los pacientes dicen como si se me estuvieran sentando a alguien, y cuando es muy intenso dice como si se me estuviera sentando un elefante, se va algunas veces irradiado hacia la parte del cuello, hacia la parte de atrás de la espalda o hacia el brazo. La gente que tiene un infarto sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando. ¿Cuánto dura eso, doctor? Eso generalmente puede durar 15, 20, 30, 45 minutos o más hasta que una vez la arteria se abierta. Una vez que la arteria se abre y que comienza a tener flujo, termina ese proceso que se llama isquemia y entonces se puede llegar a recuperar. De otra manera, Joel, puede durar muchas horas y poco a poco ese dolor significa que se va muriendo parte del corazón. Se dice que un infarto es muy importante el tiempo que tarda es la parte que muere del músculo, ¿no? Así es, entre más rápido nosotros podamos salvar ese músculo, entonces más rápido podemos recuperarlo, de tal manera que aquellos pacientes que son atendidos rápidamente son pacientes que les avisó su angina y que podemos recuperar parte del corazón. Entonces es un síntoma la angina, doctor. Es un síntoma, pero fíjate que muy curioso, Joel, porque muchos pacientes sufren un infarto. Se hace algún tipo de revascularización, ya sea con angioplastía, con medicamento o con cirugía, y después de que se hace ese tipo de tratamiento, el paciente vuelve, o cuando no se hace ningún tratamiento, vuelve a tener dolor. Entonces el paciente dice, yo tuve dolor, a lo mejor tuvo un infarto, se dio o no se dio cuenta, y a las pocas horas o a los pocos días, si es menos de 10 días se le llama prematuro, rápidamente o temprano, o si es después de los 2 o 3 meses se le llama angina tardía posinfarto, y entonces vuelve a tener ese dolor y el paciente es un aviso de que le va a volver a pasar. Y estos pacientes que viene un segundo infarto, y eso es muy importante porque ese aviso del segundo infarto, inclusive en aquellos pacientes, de nuevo, que ya tuvieron alguna cirugía, algunos pacientes que ya recibieron alguna angioplastía, esa parte de tener un segundo aviso es muy importante. 40% de estos pacientes pueden llegar a tener un nuevo infarto. Entonces, la angina te está avisando, te está diciendo, hey, de nuevo estoy sufriendo, o en la parte donde está el infarto, o en una parte distal al infarto, pero te está avisando. Entonces, todo aquel paciente que tiene un nuevo dolor necesita un tratamiento, necesita una nueva atención médica. A veces el paciente que tiene un infarto va a alguna institución o va a algún lugar y le dice, no, lo vamos a citar de nuevo dentro de 6 meses. Y resulta de que en esos 6 meses el paciente vuelve a tener dolor. Dice, bueno, me quedan 4 meses para mi consulta. Y eso es muy importante, Joel. Si comenzó de nuevo con dolor, tienen que acudir a la consulta con un profesional. Por eso nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la atención del paciente post-infarto, así es. Es prevención secundaria y bueno, se requieren tratamientos entonces mucho más estrictos, más específicos, de mayor
especialización, y es por eso la importancia de todo esto, ¿no, doctor? A ver, explíqueme otra cosa, doctor, explíquenos otra cosa. ¿La angina de pecho es un evento único o se puede estar repitiendo como signo de alerta o como síntoma en varias... O sea, ¿cuántas veces se puede manifestar? ¿Es una sola vez? El paciente cuando sufre el infarto tiene ese síntoma de angina, pero si lo vuelve a repetir, Joel, es precisamente lo que estamos diciendo, si lo vuelve a repetir, es todavía un paciente de más riesgo. O sea, aquel paciente que dice, bueno, ya me trataron mis arterias, ya me hicieron una angioplastía, pero yo sigo teniendo dolor o comienzo a tener un nuevo dolor, es una urgencia. Es un paciente que necesita atenderse de manera rápida, de manera prematura. Algunas veces no se pudieron destapar todas las arterias, algunas veces no se pudieron revascularizar con cirugía o con puentes todas las arterias, y hay medicamentos. Algunas veces la cirugía y la angioplastía son excelentes, esos son los métodos que nosotros sugerimos para los pacientes, pero algunas veces por alguna razón no es posible realizarlo, hasta por razones económicas que las existen, y entonces el tratamiento, el medicamentos, el tener un chequeo y un control médico, que eso estamos haciendo mucho hincapié en cardiovascular, Joel, en el paciente estar muy bien con sus medicamentos para el colesterol, sus medicamentos antiagregantes plaquetarios, sus medicamentos para bajar la frecuencia, para bajar la presión. Todos estos medicamentos hacen que el paciente se mantenga bien controlado. Y alguna vez el paciente dice, no, ya me operaron, ya esto, etcétera, ya me siento bien, no necesito nada. El dejar de fumar, Joel. Algunos pacientes dicen, no, dejé de fumar porque me operaron, pero ya después de 2 o 3 años se les olvidó que tuvieron una angioplastía o que se les abrió el pecho para hacer una cirugía de corazón y vuelven a fumar. Entonces, estos factores de riesgo tenemos que nosotros irlos viendo y disminuirlos. Y mucho cuidado con el paciente que vuelve a tener de nuevo una angina o dolor en el pecho después del infarto. Bueno, se dice que las personas que tienen una angina, doctor, pues son afortunados, ¿no? Que son afortunados porque, bueno, pues cuentan con esta señal. Lo importante es aquí darle seguimiento. Y peor, bueno, los que no llegan a tener ni siquiera este aviso. Como este aviso, sí. Esos pacientes, muchos de ellos son diabéticos, Joel. En el paciente diabético que ya tuvo un infarto, etcétera, hay que hacer un énfasis extremo, y si el paciente comienza a tener síntomas como dificultad respiratoria, disnea que nosotros le llamamos, o a cansarse, algunas veces esos son síntomas de dolor. O sea, el paciente diabético no siente dolor, pero siente manifestaciones de cansancio, etcétera. Si ya tuvo un infarto y es diabético, aunque no tenga dolor, pero tiene cansancio, tiene falta de aire, es un equivalente que nosotros le llamamos isquémico, equivalente de que alguna arteria se puede estar tapando de nuevo y necesita una atención. ¿Con atención, con prevención, no llegará la angina, doctor? ¿Se puede prevenir? Exacto. Cuando nosotros mantenemos un paciente muy bien medicado, la posibilidad de que esta angina te lleve a un evento es mucho menor. O sea, si estamos hablando que el 30 o 40% de los pacientes con angina pueden tener un infarto, cuando el paciente está bien medicado, nosotros bajamos esto a una posibilidad menor del 50%. Pues qué interesante. Aquí están las propuestas que ofrece el doctor Virgen en relación a todos estos programas, estos protocolos que ofrece Cardiovascular Research Institute y algunos laboratorios, y aquí los estamos viendo en pantalla. Son programas especiales para el paciente infartado. Usted ya vivió un infarto, ya experimentó un infarto. Cardiovascular Research Institute, le menciono, está ofreciendo consulta por especialista, todos los estudios, imagínenselo o véalo. Aquí está electrocardiograma, estudios de laboratorio, medicamentos, incluso para algunos pacientes que vienen fuera de lo que es el estado, se les apoya con algunos viáticos. Todo esto es sin costo durante hasta 5 años. Hay distintos programas, distintos protocolos que se están ofreciendo, así es que le voy a invitar para que se comunique a estos teléfonos 38 13 10 40 o 32 88 90 76. En la ciudad de Colima prometí ofrecer la información, la información para quienes desean participar en estos programas, para el público de Colima. Bueno, no, ya nos menciona aquí el doctor Virgen, que es aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿no, doctor? Para estos programas. Sí, fíjate, Joel, que el paciente de Colima, tenemos algún par de pacientes de Colima, nosotros les ayudamos, algunas veces si entran en algún tipo de programa, con los viáticos, les ayudamos con algunas otras cosas, pero sí necesitamos tener un control aquí en Guadalajara. Lo que podemos hacer en Colima son angioplastías, son algunos otros tipos de procedimientos, pero específicamente el control del paciente para poderles ofrecer determinados tratamientos terapéuticos, se los ofrecemos aquí. Y en realidad Colima está muy cerca. Ahora, curiosamente, Joel, hace 10 días llegó un paciente que a través del programa que venía de Sinaloa. Fíjate, tenemos pacientes de Sinaloa, pacientes de Veracruz que vienen y a veces dice uno,
bueno, voy a gastar 6, 8 horas, pero en realidad cuando el paciente lo citamos cada 3, cada 6 meses y tiene un control y ese control le permite hacer que su vida se prolongue, realmente es una inversión de tiempo. Lo que nosotros les ofrecemos es una atención personalizada, los exámenes de laboratorio, y ellos tienen que hacer un esfuerzo adicional por venir cuando menos la primera vez con nosotros, Joel, pero todos son bienvenidos. Pues aquí está la información. Entonces pueden venir, pueden reportarse aquí los teléfonos 38 13 10 40 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el 0133, o visite la página www.doctorvirgen.com. Muchas gracias, doctor. Gracias, Joel. La doctora Gabriela de la Mora, la única mexicana miembro de la Asociación Americana de Traumatólogos Proloterapeutas, nos habla de proloterapia. Severi, Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué tal, amigos de Su Salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta. Hoy vamos a hablar y les vamos a recordar un poquito de qué es la proloterapia y en dónde se puede aplicar. La proloterapia tiene en Estados Unidos desde 1933, aquí en México tenemos pocos años promoviéndola. Es para regenerar ligamentos y tendones sin cirugía por proliferación celular. Vamos a tomar en cuenta esta rodilla. Esta es una rodilla derecha. Este es el hueso del fémur, la rótula, el peroné y la tibia. Un ligamento es una liga de colágeno que une hueso con hueso. Un tendón, en vez de unir hueso con hueso, nos va a unir músculo con hueso. Aquí estaríamos viendo el muslo, lo que le llamamos el cuádriceps, ¿sí? Este sería el tendón del cuádriceps. Cuando nos lesionamos un ligamento, es como cuando un resorte de la ropa ya no funciona. ¿Cómo queda? Estirado, ya no tiene tensión, ya no tiene elasticidad, ya no tiene la fuerza para darle estabilidad a la rodilla o cualquier articulación, en este caso con la rodilla. Cuando existe esta situación, viene entonces un desgaste de cartílago. El cartílago, aquí lo podemos ver, es este tejido que es mucho más suave que el tejido del hueso. Este cartílago, entonces, si normalmente está funcionando bien la rodilla, permite, como lo ven aquí, que se deslice. Cuando la rodilla ya está inestable porque los ligamentos están flojos, entonces falta estabilidad en esa articulación y empezamos a tallar cartílago con cartílago. Entonces es cuando viene el famoso desgaste de cartílago o la artrosis. En las rodillas es muy común que lleguen mis pacientes con lesiones de 10 o 15 años de evolución que se cayeron y que no le dieron importancia, pero a los años empezaron con un dolor constante que a pesar de rehabilitación física o analgésicos o antiinflamatorios no ha cedido. Es ahí cuando entra la proloterapia. En las artrosis, gonartrosis, osteoartrosis, y cualquier tipo de problema de menisco, meniscopatía, puede ser ligamentos cruzados cuando subimos o bajamos escaleras, puede ser problema de banda iliotibial, que es la parte de afuera, que esa también influye mucho para cuando estamos caminando o subiendo o bajando escaleras. En fin, hay una serie de lesiones en las que se le puede evitar al paciente pasar a quirófano directamente y es por medio de la proloterapia. Los invito a que si tienen dudas hagan cita al teléfono que está apareciendo en pantalla y con mucho gusto los voy a atender. Recuerden que la proloterapia se aplica en cualquiera de las 187 articulaciones de todo el cuerpo. La gastrectomía o manga gástrica es un procedimiento quirúrgico para bajar de peso puramente restrictivo, por el cual parte del estómago se quita hasta el 85% y un nuevo estómago más pequeño se conserva. En este procedimiento se elimina la grelina, hormona que estimula el apetito, factor que contribuye a la rápida y notoria pérdida de peso. La mayoría de los pacientes pueden perder de 75 a 80% de su exceso de peso corporal durante 12 a 24 meses con gastrectomía
gastrectomía en manga. A continuación conozcamos el caso de una paciente que a los 17 meses de su gastrectomía ha perdido 30 kilos, faltándole aún más. Aquí tenemos un caso más de cirugía bariátrica. Hoy vamos a escuchar este caso con Rosario. Rosario, platícanos, ¿qué pasó contigo? Bueno, yo desde chiquita fui gordita. Empezó mi problema. Iba subiendo de peso, fui con nutriólogos y un montón de cosas, psicólogos y todo el rollo. Entonces, por más que hacía dietas, no me funcionaba nada, por más que hacía el ejercicio no podía bajar y bajaba al principio, las primeras semanas bajaba, pero después era como muy pesado el poder bajar y me desesperaba tanto que pues, volvía a comer. Cuando tomé la decisión de operarme, pues fui con varios doctores para ver cuál era la mejor opción. Entonces muchos me decían, no, pues que el bypass, no, pues que la banda, no, pues que el balón. Pero ninguno me decía para mí, para mi peso, para todo lo que me convenía. Yo pesaba 102 kilos. Fui con una nutróloga y ella en un mes me logró bajar 10 kilos, pero la verdad fue así como tedioso, igual que como cualquier nutróloga que te dice que tienes que hacer la dieta, que tienes que hacer el ejercicio y es estar siempre como condicionado a eso. Entonces la verdad ya al final no me gustaba. Entonces cuando Jacobo recién llegó al hospital, mi papá me comentó de él, mi papá trabaja en el mismo hospital. Entonces luego fui a verlo y tuve la consulta con él, me dijo, ¿sabes qué? Estas son las opciones, tú decides cuál es la que te quieres hacer y pues cuando tú decidas me hablas. Entonces yo valorándolo decidí hacerme la manga. A la semana de que le dije a Jacobo que me quería operar, me operé. Y la verdad al principio fue como muy destanteante porque me quería servir los platos que me servía antes y ya no me los acababa. Entonces al principio fue así, pero te vas acostumbrando y la verdad ahorita me ha ido muy bien con la operación, nunca tuve ningún problema, todo fue súper normal. El ejercicio pues obviamente se tiene que hacer. Tú pesabas 102 kilos. Se supone que con esta cirugía de manga gástrica tú vas a llegar a qué peso? A los 65. 65 kilos. ¿Cuánto pesas hoy? 70. 70, falta muy poco, 5 kilos. Sí, ya eso se hace con el ejercicio. Rosario, ¿cómo te has sentido? La verdad, muy bien, hago mi vida normal. Antes tenía problemas en la rodilla, ahorita ya no me duele nada. La autoestima cambia muchísimo, o sea, hasta tú te sientes bien cuando te ves en el espejo, ya no tienes problemas para, no sé, si estás sentada en el piso, levantarte con agilidad y cuando antes no lo podía hacer. Entonces son muchas cosas que realmente han cambiado ahorita en mi vida. ¿Te ha sido difícil adaptarte a tu nuevo estilo de vida? No, la verdad no, fue un proceso muy rápido. Y pues gracias a Dios, Jacobo siempre me ha apoyado y cualquier duda que tengo, pues siempre voy con él y me ayuda. Entonces realmente para mí ha sido muy fácil. Jacobo tiene un grupo que trabaja con él, está la psicóloga, la nutrióloga y pues varios doctores. Y la nutrióloga de Jacobo me dio mi dieta. Y pues sí, tienes que seguir un régimen alimenticio, sobre todo al principio de la operación, como te hacen falta las proteínas, pues te dan tu proteína y se te cae el cabello, entonces te tienen que dar las vitaminas para que no se te caiga el cabello, entonces tienes que estar en un régimen al principio de la operación para que todo eso se te componga. Ya después, pues obviamente tú te tienes que cuidar, ya con lo que tú sabes, ya con lo que la nutrióloga te ha enseñado, pues ya tú te manejas. Pero ha sido prácticamente fácil el adaptarte a tu nuevo estilo de vida. Sí, muy fácil, y te digo, mi papá es médico, entonces realmente eso me ha ayudado mucho porque pues sé lo que me puede pasar y sé lo que no me puede pasar, entonces realmente ha sido muy fácil. Rosario, pues tú eras comedora compulsiva, con 102 kilos de peso durante 18 años. Sí. Bueno, realmente tantito más porque yo me operé pues hace 2 años, tenía 20. Entonces, pero sí, hubo una época en mi vida que pues decidí comer. AMBI, Advanced Metabolic and Bariatric Institute. Líderes en cirugía bariátrica, ubicados en la Torre de Especialidades Ángeles del Carmen. Especialistas en el tratamiento quirúrgico de la obesidad y trastornos metabólicos. Dr. Jacobo Jofe, gastrobariatra. Director y fundador AMBI, Guadalajara. AMBI, Advanced Metabolic and Bariatric Institute. Líderes en cirugía bariátrica, ubicados en la Torre de Especialidades Ángeles del Carmen. Especialistas en el tratamiento quirúrgico de la obesidad y trastornos metabólicos. Dr. Jacobo Jofe, gastrobariatra. Director y fundador AMBI, Guadalajara.
Bien, pues estamos llegando a la parte final, amigos. Aquí escuchamos al doctor Jacobo Joffe, especialista en cirugía bariátrica. Gracias a la señora Beltrán, a la señora Elsa Gómez por sus comentarios. Si le gustó el contenido de este programa, gracias por recomendarnos.